Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección donde vamos a poner a prueba que las personas olvidan la clave, el contexto de filtro y el pedacito de tabla que queda visible para las tablas en el modelo, que es el ambiente, y debemos tener en cuenta. Para ello vamos a tomar la siguiente matriz, que es nuestra clásica ya matriz donde están los países, y lo que queremos es crear una medida que retorne 1 cuando el país sea Perú y 2 cuando de lo contrario, ¿cierto? Para todo lo demás, todo el baboso. La solución que se pone sobre la mesa con frecuencia es la siguiente. Se pone un if pedidos país igual a Perú, coma 1 en caso de que sea verdadero, coma 2 en caso de que sea falso, ¿no? Con lo cual pues tiene bastante lógica. Pero yo quiero que nos tomemos un minuto para pensar en la validez de esta expresión. Si es adecuado, si le hace falta algo y por qué. Lo pensamos y continuamos con el video. Porque la expresión no es válida. Casi caemos en la trampa. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, primero que todo, me voy a ir al modelo de disproductos y voy a tratar de crear esa medida. Voy a decirle aquí en nuestra sección especializada para medidas, un clic derecho, voy a ubicar lo que sería nueva medida. Y aquí voy a señalarle el nombre 1.2. Esta es la medida 1.2. Bien, entonces si tratamos de crearla, ponemos aquí if y señalamos pedidos país, pues vemos que el IntelliSense no aparece. Y si tratamos de hacerlo, digamos, a las malas, pues vemos que se queja la barra de fórmulas resaltando en rojo lo de país, ¿no? 1,2, ejecutamos y, bueno, en fin, esto retorna un error. Que comenta ese error claramente: no se puede determinar un valor único para la columna país. No se puede determinar un valor único. Esto puede suceder cuando una fórmula de medida hace referencia a una columna que contiene muchos valores sin especificar una agregación. Esto nos va orientando en lo que dice. Pero entonces, ¿a qué se debe? Bien, analicémoslos con nuestros 3 pasos primordiales y que no se nos olvide la clave: contexto de filtro y el ambiente, ¿no? El pedacito de tabla que queda visible. Aquí tenemos la matriz, seleccionamos una celda específica en analizar de nuestra preferencia, en este caso la resaltada para Perú, y en el primer paso identificamos los filtros, ¿no?, que van a esa caja. Aquí el único filtro sería Perú, ¿no? Porque para el valor aquí, independientemente de cuál sea, lo elegiríamos sería el ingreso para Perú. Ese para Perú es nuestra restricción, que es un filtro, que los filtros en DAX son tablas. Bien, y se aplica la tabla correspondiente en el modelo, dejándome visible únicamente aquellas filas que corresponden a Perú. Esto ya nos define el ambiente en el cual se va a ejecutar la expresión DAX. Y ahora sí, como tercer paso, vemos la expresión DAX. Ahora sí la vamos a mirar. Entonces, claro, si nosotros lo pensamos, esta referencia a la columna de pedidos país es una referencia a una columna, no lo sabemos desde nuestro estudio de la sintaxis, con lo cual ese pedidos país es este pedacito de tabla, que es un montón de Perú. Bien, en otras palabras, este pedidos país igual a Perú es un conjunto de valores. Perú, 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 3 veces. Igual a Perú. Y aquí estaríamos comparando una tabla con un valor escalar. ¿Por qué una tabla? Porque es que pedidos país está haciendo referencia a toda la columna y hay varios valores visibles. Y este conjunto de valores, a pesar de que es el mismo, pues es un conjunto de valores, lo cual es una tabla. Y lo estamos comparando con un único valor, que es un valor escalar. Y eso, pues, ¿cómo lo va a comparar? No sabe, es como comparar peras con manzanas, son cosas diferentes. Y a eso se debe el problema. Es por eso que el mensaje decía, aquí en Power BI nos dice: no se puede determinar un valor único para la columna país. ¿Por qué? Porque si bien el valor es el mismo, Perú, Perú en todas partes, pues no es un valor escalar, no es uno solo. Y a eso se debe el problema. Entonces, si caemos en la trampa, pues no pasa nada, ¿no? Para eso estamos aquí, para ir aprendiendo e ir interiorizando por qué es tan importante el contexto de filtro, los pedacitos de tablas que quedan visibles detrás de cámaras, y pensar en términos de los 3 pasos primordiales en DAX. Ahora, para resolver este escenario, de alguna manera deberíamos tomar ese conjunto de valores de Perú y extraer un único valor de allí. Claro, como aquí los valores son el mismo, podríamos utilizar la función values,
la función values para extraer un único valor. Y si bien es cierto que al utilizar values aquí, voy a ponerlo aquí, values, encerramos esto, me va a extraer la lista de elementos únicos de esta columna. Pero claro, esta columna está representando el contexto de filtro que es este Perú, por lo tanto, pues me va a devolver una tabla de una única fila que va a ser Perú. Ahora bien, esto sigue siendo una tabla, pero es una tabla de una única fila y una única columna. Y cuando sucede eso, DAX tiene un comportamiento interno en el cual lo convierte de forma automática a valor escalar. Con lo cual ya estaríamos comparando Perú con Perú. Perfecto. Entonces con eso lo podemos solucionar. Ahora bien, debemos tener presente que aquí tenemos el total general. El total general sería un problema para utilizar values. ¿Por qué? Porque en el total general el contexto de filtro no tendría nada. ¿Por qué? Porque es el total general, ¿no? Ese sería el ingreso total. Entonces serían todos los países. Eso quiere decir que si analizamos el total general, todas las filas serían visibles. Las de Argentina, las de Colombia, las de Perú. Y al utilizar values me seguiría retornando una lista, una tabla, ¿no? Una tabla pues con los valores únicos y allí sería un problema. Entonces para poder crear esta solución con values vamos a deshabilitar el total general. De hecho yo aquí me voy a arrastrar en una primera instancia lo que sería ingresos tot a la matriz y vamos a deshabilitar ese total general para no tener ese inconveniente. Entonces me voy a ir aquí a la brocha de formato, me voy aquí a más opciones. Bueno, de hecho aquí tenemos subtotales de columnas y subtotales de filas a la mano, con lo cual se va ese total. Y con eso pues ya no vamos a tener ese problema en el total general que devolvería un error y me dañaría toda la matriz. Ahora sí, puedo ir directamente a lo que corresponde. Nuestra tabla de medidas, la medida 1, 2, y ahora vamos a reescribir esto. If pedidos país, voy a primero dar algunos saltos de línea para una mayor lectura y lo voy a borrar todo, ¿no? Para poner lo que sería values y le decimos pedidos país, cierro paréntesis del values, me retorna la lista de elementos únicos y le decimos que esto sea igual a Perú, respetando aquí lo que es el acento. Aunque el lenguaje DAX no es sensible a mayúsculas y minúsculas, sí es sensible a tildes, ¿no? A los acentos. Ejecutamos. Y ahora arrastramos la medida 1, 2 a la matriz y podemos ver que se ha resuelto, ¿no? Aquí en Perú aparece 1, para todo lo demás aparece 2. Recordando que hemos tenido que deshabilitar el total general porque si no, allí sí seguiría ese valor retornando múltiples valores. Eso no quiere decir que no se pueda solucionar. Por supuesto que se pueda solucionar y claro, funciones que veremos más adelante como has one value, como selected value, ese tipo de funciones van a facilitar mucho este proceso, pero aquí en este momento lo hicimos como ejercicio para entender y interiorizar por qué es tan importante pensar en términos de los 3 pasos, tener en cuenta el contexto de filtro y el pedacito de tabla o los pedacitos de tabla si son múltiples que quedan visibles detrás de cámara.